Buenas tardes a todos, a los supervivientes a estas horas. Quiero agradecer a Fede y a los organizadores y además de haber contado conmigo y además de felicitarlos porque la verdad es que está siendo un éxito el curso. En cuanto al tema que me corresponde, las estenosis pulmonares periféricas, se trata de un espectro de lesiones con gran variedad en el tipo, localización y severidad y que representan el 2 al 3% de todas las cardiopatías congénitas, ya se presenten de forma aislada o asociadas a otros defectos. Pueden aparecer en cualquier localización del árbol a lo largo del árbol arterial pulmonar, pueden ser lesiones únicas o múltiples, uni o bilaterales, y pueden su afectación ser focal, usamiento tubular, difusa, con hipoplasia distal, pueden ser también congénitas o adquiridas, y dentro de las congénitas, dentro de las congénitas pueden presentarse de forma aislada, como una hipoplasia de arterias pulmonares, ramas pequeñas o hipodesarrolladas, a nivel de estenosis en el tronco, múltiples o circunscritas. Pueden presentarse también asociadas a otras cardiopatías congénitas. En el FADOT están presentes en un 10% de los casos, generalmente relacionadas en arteria pulmonar izquierda, relacionadas con la inserción ductal. En la atresia pulmonar con CIV suele llegar al 70% cuando asocian MAPCAS. También son frecuentes en la patología del corazón univentricular y también pueden estar asociadas a síndromes genéticos. En la rubeola congénita, el virus de la rubeola sabemos que parece ejercer su efecto teratogénico por interferir con la formación del tejido elástico y generalmente, en cuanto a cardiopatías, además de la estenosis de ramas pulmonares, puede asociar ductus y comunicación interauricular. La tríade clásica de microcefalia, cataratas y cardiopatía. Aquí tenemos un recién nacido con una catarata congénita, un síndrome de rubeola congénita. El síndrome de Williams, otro que frecuentemente asocia estenosis de ramas pulmonares, sabemos que se trata de una delección genética a nivel del cromosoma 7 y se ha asociado con una anormal producción de elastina. Además de la estenosis de ramas, puede asociar estenosis aórtica supravalvular, retraso mental y esa facies peculiar de duendecillo. En el síndrome de Alagille, la delección genética se ha asociado en el cromosoma 20, pero aún no se ha identificado la anomalía bioquímica resultante. Se asocia además a hipoplasia biliar, también tiene una facies peculiar y también puede asociar anomalías vertebrales. También se han descrito formas esporádicas o familiares de estenosis familiares múltiples con herencia autosómica dominante. En cuanto a la etiología adquirida, la mayoría están en relación con la cirugía. Aquí tenéis el listado de cardiopatías con las que frecuentemente se puede asociar tras la cirugía estenosis a nivel de las ramas pulmonares. Su mecanismo de producción es variado. Se puede producir por anillos, como aparecen en las constricciones post-banding o post-anastomosis, por contracción de los parches o de los injertos utilizados por los cirujanos, también por la compresión que ejerce una aorta dilatada. Aquí tenéis un ejemplo. Este es un caso de un truncus que tuvimos que extenderle la rama pulmonar derecha porque tenía una compresión con un segmento tubular importante por estiramiento, como sucede en el Yatem con LeConte. Este es un ejemplo de una rama pulmonar derecha estentada en un LeConte. Fijaros la compresión de la rama sobre la aorta y además la proximidad con la coronaria. También por otros mecanismos pueden aparecer estenosis a nivel de las ramas. Utilizamos para caracterizar la clasificación anatómica de Trivedi y colaboradores, que es una variación de la clásica de Gay, que clasifica las estenosis pulmonares en el tipo 1 cuando se trata de una constricción única de longitud, que puede ser de longitud variable y localizada indistintamente en tronco y cualquiera de las ramas. En el tipo 2, las lesiones son típicamente a nivel de la bifurcación. Y en el tipo 3 existen múltiples lesiones ostiales subsegmentarias con dilatación postestenótica de tronco y ramas principales normales, mientras que el tipo 4 es más complejo, que asocia estenosis a múltiples niveles, segmentarias y centrales, sin dilatación postestenótica.
En nuestra experiencia, revisé los casos de intervencionismo en mi hospital en los últimos 5 años. Tenemos 785 intervencionismos, de los cuales 110 fueron sobre estenosis de arterias pulmonares, 110 en 103 pacientes. Esto representa, veis lo frecuente que es para nosotros el trabajar con este tipo de lesiones, representa un 14% de todos los procedimientos que realizamos en la sala de hemodinámica. Aquí tenéis separado por etiología congénita, fueron 23 pacientes congénitos, lesiones aisladas 4, 7 asociadas a cortocircuitos simples, luego 6 síndrome de Williams, 4 Achille y otros fueron estenosis pulmonares aisladas en pacientes no sindrómicos. Y en cuanto a las adquiridas, fijaros, la mayoría son pacientes con tetralogía de Fallot. También tenemos en corazones univentriculares y operaciones tipo Yaten, y en atresia pulmonar con CEYUV y MACAS poco, porque la verdad es que últimamente tenemos pocos pacientes de estos. En cuanto, he dicho que casi todos serán postcirugía, pero ya los intervencionistas tenemos también problemas con nuestros cacharros, como dice el doctor Aroca, a nivel de las ramas pulmonares, y tenemos también dos pacientes que han tenido estenosis de rama tras un procedimiento de cierre de ductus con dispositivo. En eso estamos empatados con los cirujanos. También es que ellos prácticamente en nuestro hospital no cierran más que los ductus de los recién nacidos. Aquí tenéis ejemplos de estenosis de ramas pulmonares. Este es un caso de una estenosis nativa aislada de una arteria pulmonar izquierda. Este es un paciente con truncus, con una estenosis, un truncus reparado, con una estenosis de la rama pulmonar derecha. Aquel de allá es un paciente con tetralogía de Fallot y una estenosis a nivel distal del parche en la rama pulmonar izquierda. Este es un paciente con Yaten, que tiene una estenosis en el tronco a nivel de la bifurcación. Este de aquí abajo es un paciente con estenosis a nivel de una focalización por MAPCAS, y este es un paciente con síndrome de Williams, que prácticamente representa el espectro de lesiones que tratamos habitualmente en la sala de hemodinámica. En cuanto a la fisiología, la obstrucción de las ramas pulmonares provoca una elevación de la presión sistólica en ventrículo derecho y en tronco proximal en relación a la severidad y a la distribución de estas. Esta obstrucción severa hace que se prolongue la eyección del ventrículo derecho y de tal forma que mantiene la misma presión el tronco preobstrucción que el tracto de salida ventrículo derecho. Esta presión proximal de la obstrucción es similar a la del ventrículo derecho, es decir, con presiones sistólicas altas y diastólicas bajas. Si la estenosis es unilateral, la presión ventricular derecha en reposo permanece normal o poco aumentada, pero con el ejercicio acaba redistribuyéndose el gasto sin aumentar la presión ventricular derecha en general. Esta redistribución del flujo hace que se infraestimen los gradientes sistólicos cuando las obstrucciones son unilaterales. Sin embargo, el gradiente, sí que existe gradiente diastólico y esto da idea de la severidad de la obstrucción. En cuanto a las manifestaciones clínicas, en las obstrucciones leves, moderadas, los pacientes suelen estar asintomáticos, mientras que cuando hay obstrucción severa con presión ventricular derecha muy elevada puede aparecer disnea con el ejercicio y fatigabilidad fácil y signos de fallo ventricular derecho. En la auscultación de estos pacientes hay que buscar la presencia de soplos sistólicos largos en axila y en espalda y también la presencia de soplos continuos que nos hablarían de ese gradiente diastólico que asociamos a severidad en las estenosis de las ramas. También a nivel del electrocardiograma, el electrocardiograma puede ser normal en los casos de obstrucción leve o moderada o aparecer signos de hipertrofia ventricular derecha en casos de presión elevada en el ventrículo derecho. También se ha asociado desviación del eje izquierdo en lactantes con síndrome de rubeola congénita y síndrome de Noonan, que también es otro de los síndromes congénitos que puede asociar, además de estenosis de la válvula y miocardiopatía, estenosis a nivel de las ramas. En cuanto a la radiografía de tórax, intentaremos buscar diferencias a nivel de la vascularización pulmonar. Voy a pasar un poquito rápido, que me están mirando con mala cara en la mesa. Este es un electrocardiograma con sobrecarga de ventrículo derecho. Este es un electrocardiograma de un Noonan con desviación del eje a la izquierda, una radiografía de un Williams con asimetría en la vascularización. La ecocardiografía, brevemente, ¿qué nos aporta? La ecocardiografía nos aporta la anatomía de las arterias pulmonares a nivel proximal, nos estudia las áreas, podemos estudiar áreas de flujo turbulento con Doppler color que nos hablarían de zonas de obstrucción, también podemos estudiar los gradientes de presión y los signos de presión elevada en ventrículo derecho. Otras técnicas orientadas son la gammagrafía de perfusión, que nos cuantificará el flujo a cada pulmón, la resonancia y la CT, que nos permiten estudiar la anatomía del árbol pulmonar, y el cateterismo, que confirma y diagnostica y permite
caracterizar la anatomía, además de tratarla. En cuanto a las técnicas de imagen, la angiografía rotacional nos ayuda a la hora en las lesiones más complejas y a la hora de elegir el tipo de tratamiento y la zona a tratar. Los objetivos terapéuticos son equilibrar la circulación pulmonar bilateral, reducir la hipertensión del ventrículo derecho, mejorar el flujo arterial pulmonar distal, evitar la hipoplasia arterial pulmonar unilateral o segmentaria y como escenarios, como tratamiento, como paliación, previo o post-cirugía correctora. ¿Cómo tratamos estas lesiones? Hasta los años 80 la única opción era el tratamiento quirúrgico, pero los resultados no eran buenos. Siempre se hablaba de que los cirujanos provocaban lo que trataban, es decir, se provocaban obstrucciones en la zona de los parches que utilizaban para tratar las lesiones. A partir de los años 80 se empezó con la angioplastia con balón, pero este tipo de tratamientos ofrecía pobres resultados en las lesiones nativas y a nivel de las anastomosis quirúrgicas sus resultados eran poco predecibles. Aquí tenéis la estadística. En los años 90 se empezaron a utilizar stents, que es un tratamiento muy extendido y que utilizamos ahora en la sala de hemodinámica. ¿Cuándo tratamos estas lesiones? Esto es importante. Cuando la presión sistólica en ventrículo derecho se eleva por encima del 50% de la sistémica y existe una asimetría en la perfusión mayor del 20%. Tenemos criterios menos rígidos en corazón univentricular, ALACHIL, insuficiencia pulmonar, etcétera. Paso un poquito, las indicaciones son más especiales y somos mucho menos exquisitos a nivel de la circulación univentricular. Tratamos estas lesiones, como os he dicho, con distintos tipos de balones y con stents y también con un abordaje híbrido con los cirujanos en distintos tipos de lesiones difícilmente abordables solo por cateterismo. El abordaje terapéutico lo hacemos después de un estudio a fondo de la heterogeneidad de las lesiones y planificando bien lo que hacemos en la sala de hemodinámica. En cuanto a nos basamos todavía en las guías de 2011, voy a pasar, son recomendaciones de cuándo utilizar un stent y cuándo tratar, que más o menos os las he esbozado antes. Aquí tenemos un ejemplo de 2 pacientes tratados en ECMO con stents de coronarias, que son casos excepcionales. Vemos una lesión muy severa a nivel de la rama pulmonar izquierda, tratada con un stent. Y luego las razones para implantar stents, la voy a pasar, me voy directamente al caso clínico que tenía preparado, que resume un poco todo lo que es el tratamiento. Se trata de un varón de 8 años que nos lo remitieron a los 2 meses de un ingreso por un episodio aparentemente letal que parecía una apnea o una convulsión atípica y lo vimos en la consulta como cualquier niño. Era un niño sano, con muy buen aspecto, sin dismorfias, con unos pulsos normales y saturación de oxígeno normal y con un soplo sistólico inespecífico en la auscultación. Tenía un electro normal con un bloqueo de rama derecha mínimo, una radiografía de tórax que rescaté del ingreso 2 meses antes por la apnea, que era absolutamente normal. En la ecografía me llamó la atención que tenía un flujo turbulento a nivel de la rama derecha, casi a nivel iliar, con esas medidas que veis ahí, con un gradiente tronco-rama pulmonar derecha de 25-30 milímetros de mercurio, con una curva sistólico-diastólica, como veis ahí abajo. Le hicimos una gamografía, en la gamografía llama la atención que prácticamente una hipoperfusión global del pulmón derecho con esas cifras. Había una perfusión total 76-58% derecho contra 23% del pulmón izquierdo. El TAC nos dio una lesión que hablaba de tubular a nivel de la arteria pulmonar derecha, con una rama pulmonar derecha de menor calibre que la rama pulmonar izquierda. A este paciente le hicimos ahí ponía qué planteamiento tenemos con este paciente, mandarlo a cirugía, angioplastia con balón, implante de stent, no hacer nada y esperar a que se haga más mayor. Este paciente le hicimos un cateterismo. Con esas cifras tenía un gradiente entre el tronco pulmonar y la rama pulmonar derecha, con una presión sistólica en tronco y ventrículo derecho normal. Lo que hicimos fue, como era un lactante, hicimos primero una angioplastia. Esta es la lesión, como la vemos en la angiografía, con una lesión a nivel iliar en la rama pulmonar derecha, que era más pequeña que la izquierda, y quedó bien después de una angioplastia con balón. Y ya, para concluir, y que me perdonen la mesa, la estenosis de arterias pulmonares constituye una lesión frecuente en pacientes con cardiopatías congénitas y su espectro morfológico y de presentación es muy variado. Cualquier unidad y cualquier cardiólogo que trate estos pacientes necesita una estrategia coherente para tratar estas lesiones que por su naturaleza plantean un gran desafío a nivel técnico. Aún en procedimientos en los que se plantean situaciones complejas y potencialmente de alta dificultad técnica, si la anatomía es favorable, el implante de stents ofrece mejores resultados globales. Y también en ciertos casos es necesaria una estrecha colaboración entre cirujanos y cardiólogos pediátricos en el plan de tratamiento de las estenosis más complejas.
Muchas gracias.